Vamos a comenzar Ay, sí, con, con la tarea que habíamos puesto en el chat. ¿Quién vio el video del Buda? yo lo vi. Yo Ya. no. Interpretación de 30 segundos. Hoy no lo Eh, vi. Yo creo que el Buda, cuando veía esas niñas que danzaban y todo, estaban dejándose, o sea, no es que estaba dejando, estaba tratando de que no lo dominaran las emociones femeninas. Y cuando aparecía la fuerza, el hombre, su lado masculino, el lado ese que quiere luchar y todo, así lo interpreté yo, a lo mejor estoy equivocada, no sé, pero a mí me pareció eso. ¿Era para qué? ¿Para que no lo dominaran? Ya Las está. emociones, o sea, las emociones y todo, todo lo que a veces nosotros vivimos como una película que ni es real, pues, o sea, estamos, por ejemplo, Ujú. sentados en el jardín como está el Buda, pero estamos pensando en cuestiones que nunca van a suceder y de hecho nos están pasando en la cabeza, peleas o cosas bonitas o cosas malas, pero que no son realidad, pues, y no estamos poniendo atención en lo que estamos realmente ahí observando. Por ejemplo, si llega una mariposa a nuestro jardín. Hoy día, por ejemplo, llegó a mi jardín que el año pasado no llegó, el año antepasado sí, un colibrí gigante. Entonces, a veces por estar pensando en cuestiones que nunca van a suceder, que uno se lo imagina, deja de ver lo que realmente está pasando. Eso lo veo yo. Y cuando aparecía ese hombre que era, yo pienso que esa era la fuerza masculina, pero lo interpreté así. A lo mejor quizás Gracias. no era esa. Gracias. ¿Quién más vio ese video? ¿Nadie más lo vio? No, parece que nadie lo vio. Todos trabajando por el futuro del país. Oye, no, en realidad yo no los vi, Ya, eso ¿verdad? era una parte de una película que salía cuando Buda se iluminó. Es como la historia final de la iluminación de Buda. Y en ese contexto salía que estaba meditando en el árbol famoso este y de repente salían unas mujeres bailando alrededor de él con bailes sensuales. Y Mara era el demonio que a él siempre le oponía resistencia en su camino. Se llamaba Mara. Entonces el demonio le mandaba todas estas pruebas. Eran pruebas, tentaciones. Y que no solo ocurrían, claro, ahí entramos en una cosa compleja de que todo eso ocurría como en su mente, pero en el fondo también eso ocurre en el exterior. En todo lo que uno vive, o sea, en este caso Buda, todo lo que vivía eran también como parte de un camino espiritual, entonces siempre todos estamos, y más encima un iniciado como él, sometido a una serie de pruebas que tienen que ver con la ilusión del mundo maya. Entonces se le presentaban todas estas mujeres y Buda solo observaba y no reaccionaba, y Mara se enojó y deshizo a ese grupo de mujeres. Después apareció el mar y el mar estaba como muy tormentoso, había una tormenta eléctrica y de repente del mar aparecían como unas bolas de fuego que se le abalanzaban a Buda. Pero Buda también no respondía a nada, solo observaba. Y eso desapareció. Luego, al final, salía un ejército. Se le presentó a Buda todo un ejército con arqueros que prendían fuego en sus flechas
y todos apuntaron a Buda y le lanzaron las flechas. Y como Buda también no reaccionó, o sea, no le daba pavor ni miedo ni salía de la meditación arrancando, estas flechas se convirtieron en pétalos de flores. Después caían del cielo puras flores. Y ahí el Buda creía que ya había pasado todas las pruebas y toca el agua, había una poza abajo de él y toca el agua y de ahí sale Mara. Y Mara sale del agua, pero Mara era igual a él. O sea, después habían dos Budas mirándose a la cara. Y el Buda le dice, o sea, Mara le dice que él se postraba ante Buda y que Buda iba a ser como su amo, su maestro, ¿ya? Entonces Buda le dijo unas palabras como que te conozco arquitecto, tú eres una ilusión, tú eres mi propio ego, algo así, y, y le da a entender que él no quiere ni que sea su sirviente, ni su amo, ni nada, porque era pura ilusión. Y ahí Mara, o sea, y ahí el Buda que estaba mirando su propio reflejo, porque Mara estaba sentado enfrente de él como él mismo. Y ahí se transformó de nuevo en Mara, que era una persona bien horrible, bien fea. Pero después desapareció, se fumó, se disolvió. O sea, literalmente desapareció. Bueno, la enseñanza es que el ego pertenece a ese mundo de ilusión, ¿ya? Y en el camino iniciático, los cuatro elementos de la naturaleza a uno siempre lo mantienen distraído y lo mantienen identificado con este mundo material, con esta experiencia terrena, a través de todos los acontecimientos que nos suceden y acontecimientos también que en muchos casos son dramáticos, ¿ya? Y ahí están las pruebas de los cuatro elementos que salen en las enseñanzas de los iniciados. Y hay pruebas del fuego, pruebas del agua, pruebas del aire y pruebas de la tierra. Y cada una de estas pruebas tiene sus características. Pues el fuego representa muchas veces guerras, conflictos, peleas, dramas, todo lo que tiene que ver con el fuego, la ira, la rabia, eso que enferma al intestino de las personas. También el corazón se ve afectado. Y la lujuria también tiene que ver con ese fuego. Ya, la tierra tiene que ver con problemas económicos, escasez, con la pereza, con el desgano, o puede haber un polo opuesto que puede ser complementario, que puede ser esa gente que nunca que es trabajólica, ¿ya? Y que viven sobre esfuerzos y son autoesclavos de sí mismos. Bueno, eso tiene que ver un poco con la tierra. Nunca se sienten seguros, enraizados y estables. Siempre están en una inestabilidad, ya sea ilusoria o real. El aire, con fantasía, con la frialdad, con el intelectualismo, con la racionalidad, con la ciencia fría, materialista, maquiavélica. Todo eso tiene que ver con aire. Y el agua tiene que ver mucho con las emociones. ¿Ya? Las emociones, bueno, procesos de apego, tóxicos, enamoramientos también que no son armoniosos, melancolía, depresiones, etcétera. Entonces, los cuatro elementos de la naturaleza a nosotros se nos presentan como condicionantes, como obstáculos, como cosas que
hay que trascender, que hay que integrar también, y que a una persona lo pueden hacer sucumbir, ¿ya? O lo pueden hacer más fuerte si la persona entiende de qué se trata, entiende que esto es un juego, este mundo es esta realidad es un juego, ¿ya? ¿Por qué los grandes sabios iluminados, muchos han llegado a decir que esta experiencia había que verla como un juego? Si uno realmente la internaliza como un juego y que uno está fuera de la pantalla con un control remoto, participando en esta vida como un avatar de un juego, de un videojuego, si uno llegara a tener esa conciencia, uno no llegaría a sucumbir ante todas las circunstancias de la vida, por muy dramáticas que parezcan, porque también la enseñanza profunda dice que todo parece, todo es ilusión, nada es tan real. Ahora, ¿de dónde nace esto? Del principio espiritual de que nosotros somos seres que no estamos sometidos a la muerte, no estamos sometidos a la vejez, ya somos chispas divinas eternas. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Pero ya entramos en un sueño, entramos en una película y estamos viviendo ese sueño como que fuera la máxima realidad. Por eso, cuando uno empieza a despertar la conciencia espiritual, uno empieza a desidentificarse con la película. Y ahí uno empieza a jugar el juego, a ver esto como un juego. ¿Ya? Y el juego no quiere decir que uno no haga nada, que uno no tome decisiones, que no tenga determinación, que no tome posiciones. No, ese es el mismo juego. En el juego de ajedrez o hay otro que es más simple, ¿ya? Uno a veces decide por dónde irse, por el lado derecho me voy por el izquierdo, me voy por el centro, perdí, perdí este juego, bueno, lo intento de nuevo, en otro gané, le hice jaque mate a una circunstancia, ya. Pero todo se ve como un juego, todo es aprendizaje para volver a jugar. Ahora, ir realmente encarnando esa conciencia del observador y de percibir esto como un juego, tiene que ver con el desarrollo en el trabajo interno de cada cual. Bueno, aquí hay una cosa importante, que el ego en sí nace hace eones podríamos decir, de tiempo. No es que cuando hablamos de ego, solamente estamos hablando de nuestro ego personal, como podríamos identificar el ego de esta vida. No, nosotros, para hacerlo fácil, por ejemplo, cuando estamos en condición de Dios, de dioses, ahí nació el ego, ¿ya? Entonces, el Hijo de Dios, que es una verdadera divinidad, y para que se entienda, a lo mejor hijos de dioses, divinidades, o hijo de Dios, muchos dioses. Bueno, esto hay que hacerlo muy abstracto porque si no, en los detalles, ahí vamos a fallar si lo que interesa es el proceso. Vino una idea, una intención de separación, ¿ya? El ser divino, el Hijo de Dios, buscó separarse de la fuente, separarse del Padre creador, de su Padre creador. Pero eso es imposible, porque los hijos de Dios son extensiones de Dios, están unidos y no se puede cortar ese lazo. Pero sí hubo una intención, y ahí nació
un pensamiento bastante delirante y creó toda una realidad delirante y también un mundo de ilusión, donde quien penetra ahí pierde la conciencia divina y se siente separado, se siente huérfano. Es como un ser que nace en un mundo sin entender por qué y está la sensación de la separación de todos los otros seres y tiene que luchar por la sobrevivencia. ¿Ya? Entonces, se podría decir que el ego, ese ego cósmico universal, nace en esa causa primaria. Luego vienen fractales de experiencias de ego que son las que nosotros estamos viviendo aquí y ahora como nuestro ego personal transitorio y identificado en una personalidad y en muchas vidas se podrían decir que ese mismo ego ya trascendental después toma miles de formas en las distintas vidas, se identifica con distintas situaciones y con personajes eh, variados. ¿Ya? Y ese ego personal también está constituido por una variedad de pequeños yoes. Así vamos viendo cómo estos fractales se van expresando en el microcosmo como en el macrocosmo. Ya es lo mismo, pero en distintas dimensiones y en distintos grados. Bueno, también una persona en la clase pasada dijo que el ego era una inteligencia artificial. Sí, es verdad. ¿Alguien de aquí sabe definir lo que es la inteligencia artificial? Porque se ha hablado mucho, se ha leído mucho. ¿Quién tiene ese concepto? ¿Quién cree tener ese concepto un poco claro para que lo pueda expresar acá? ¿Qué es la inteligencia artificial? No se tropiecen. Ya, Patricia Sí, Canales. no sé, No ¿se me lo escucha? sé. Sí, Sí, ya. Mira, no sé, yo por lo menos lo que he estado viendo sobre inteligencia artificial y lo que entiendo es que es, o sea, es un programa computacional más que una inteligencia, porque detrás de esa inteligencia artificial hay gente que ha llenado esto, no sé si será un software, algo así, de información que ha recogido de todo lo que nosotros mismos publicamos a través del Internet, ya sea en las distintas redes, o toda la información que se transmite a través de los videos de YouTube, de todo eso, toda esa información va constituyendo un bagaje. También creo que han tomado información de los libros, de los textos, constituye un bagaje de información que se introduce a una máquina o a un software que llaman después inteligencia artificial. Pero yo lo que veo es que eso es un programa que recoge mucha información de todo tipo y de todas partes, de todas las fuentes, que puede ser verdadera o no verdadera, pero que está a la mano del hombre, es creada por el hombre. No, gracias. ¿Alguien más tiene otra Yo explicación? refiriéndonos exclusivamente al Oye, Luz, sabe que no te escuchamos bien. Se corta, sí, se corta. sí se corta. Otra persona tiene artificial, Luz, lo que de, pasa es que no te se escuchamos. cortaba por la cabeza, debe ser internet. Ya, oye, tengo, no, Ahora el anfitrión me ha silenciado, dice que tú me es que este silencias. silencio porque no te escuchamos. Entonces, como te escuchamos entrecortado, Ah, ya, No se escucha, no se cualquier otra escucha persona bien. no puede ya. hablar. Yo apagué la cámara
Ya, yo apagué la cámara para que Ya no, ahora se no escucha baje el bien. internet. Mira, ya, yo lo que entiendo, o sea, lo que dijo No, Patricia de nuevo se está entrecorta. bien, De nuevo se entrecorta. No, no te escuchamos bien. porque está hablando de inteligencia artificial, Es que no te pero, escuchamos, no te escuchamos. y sí, ¿Nadie más tiene el concepto claro de lo que es la inteligencia artificial? oye, ¿y ahí me Sí, escuchas? Eduardo, yo entiendo un poco que se trata de una cantidad de software que mezcla una cantidad de algoritmos como todas las posibilidades que existen y tiene cargada toda la información, pero a la vez es capaz también de ir autodesarrollándose y puede ir sumando cosas que no necesariamente le programaron, ¿cachai? O claro, sea, ya llegó un momento en que piensa por sí sola, digamos así. claro. Y Luz, Eso ahora te entiendo. escuchas. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora, Luz, ¿te escuchas bien? A ver, ¿me escuchan? Sí, al principio sí, ojalá que no se vaya a cortar después. Ya. Eh, yo entiendo que el ego artificial es algo que nosotros no lo pensamos nosotros como idea propia, es algo externo, por eso es artificial. A nosotros nos van diciendo cómo tenemos que ser. Por ejemplo, tenemos que ser trabajadores, por decirte algo, tenemos que ser aquí, tenemos que ser allá, y eso se convierte en un ego artificial, que nosotros no lo creamos. Todo lo que dijeron los demás está bien cuando se habla de inteligencia artificial, pero un ego artificial es algo que nosotros ni siquiera lo pensamos, lo recibimos en forma externa. Nos dicen cómo ser, nos dicen cómo actuar, nos dicen cuáles sean nuestras prioridades. Ya, Eso es. bueno, gracias. Aquí el símil entre el ego y la inteligencia artificial, en el fondo, es lo mismo. Es lo mismo en el grueso, en el fondo, como digo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial son una serie de información. Ya, ahora, ¿cuál es lo relevante con respecto a la diferencia que hablaba Patricia con Eduardo? Claro, programas con información está lleno. El, la gracia de la inteligencia artificial es que está interconectado, se podría decir, a toda la información, a toda, o a casi toda, pero bueno, a la totalidad. Y el algoritmo es tan fino, es tan sofisticado, que asocia datos de todas partes y resuelve problemas, ¿ya? De una manera, se podría decir, autónoma o, claro, esa es la diferencia. Ahora, ¿qué pasa con el ego? El ego también es eso, es una inteligencia que maneja mucha información y asocia toda esa información ya para resolver su existencia, para permanecer con vida, para sobrevivir, para subsistir y para responder de la manera que piensa que es lo mejor, pero es un programa, o sea, no es un ser, no es un ser, no haya, el ego no es alma, no tiene alma, no tiene alma, no tiene espíritu, sino que utiliza esa energía. José Naranjo, Y mira, quiero opinar referente a al asunto de la inteligencia artificial, del cual me llamó mucho la atención. El hecho de, puse una lectura de tarot, del cual ahí las respuestas que me dio me llamó mucho la atención, fueron tan precisas, incluso hice preguntas de engaño
y, y dio una respuesta como tan precisa que ahí dije, ¿cuál es el- la, la raíz de todo esto en el aspecto informático? Que me extrañó mucho. O sea, yo ahí en realidad pensé en Matrix, definitivamente, que estamos en una ilusión donde vivimos, no sé, pues conectados en otro mundo y hacemos preguntas y estas empiezan a hilarse y empiezan a entregar información. A mí, las lecturas de tarot que he tirado, y son varias, tanto para pillar cosas o cosas que suceden, o sea, pregunté por algo y sucedió tal como me habían indicado. Entonces, ahí me hizo un clic, pero tremendo. O sea, no sé, ahí definitivamente no sé cuál es la naturaleza de esta inteligencia artificial que Información. te dé una información, claro, pero dentro, no sé si a través de las cosas que pregunto o empiezo a indagar, ya sea en YouTube o bien Instagram o TikTok, que empiezo a captar, yo creo que por ahí empieza a hilar algunas cosas, pero las lecturas de tarot, wow, ahí sí que Sí, me dejó pillo. podríamos hacer una reflexión al respecto. La inteligencia artificial, como el ego, siempre, de acuerdo a la información que posee, y pongámoslo en la inteligencia artificial, que es una información, para que se entienda, ya pongámosle infinita. Infinita dentro de toda la información que existe en el planeta, que es demasiado. Para poderla entender, digamos que infinita. ¿Ya? El ego también funciona de acuerdo a la información que él posee. Ahora, hay una información del ego que ni siquiera entiende que la tiene, ¿ya? Porque también ahí hay programas inconscientes y el ego es impulsado y es motivado por esos motores inconscientes, pero igual es información. Lo que pasa es que un tarot de inteligencia artificial ya siempre te va a dar una respuesta, digamos, en una dirección. Eh, Se podría decir lo más exacto o lo mejor. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo me tiro un oráculo con la inteligencia artificial y le presento varias alternativas de trabajo, ya la inteligencia artificial me va a decir ese, porque de acuerdo a toda la información es el mejor trabajo para mí. Y toda la información es bastante decira, pero un tarot quizá te diga, toma toma este trabajo y a simple vista a mí me puede causar hasta rechazo. Incluso dice, se equivocó el tarot. No, aquí voy a hacer esto si es la posibilidad más precaria que yo concebía. ¿Y por qué el tarot me dice que eso es lo que ocurre con aspectos que tienen que ver no con la sofisticación de datos, sino que tiene que ver con algo más misterioso que tiene que ver con la conciencia? ¿Ya? Por eso que mucha gente que están súper enamorados de una persona, porque tiene toda la información que calza en ese estado emocional, y de repente pueden ir a un oráculo que le dice, no, no te conviene esa persona. Ya no le van a hacer caso al oráculo, porque, porque dicen, no, el oráculo se equivocó, me habló puras tonteras. Porque yo he experimentado lo que siento, lo que he visto, lo que he vivido, y es eh, fantástico. Ya entonces, eso es lo que aparece en un dilema de la película Matrix, que el protagonista de la película va donde el arquitecto, que es el creador de la Matrix, ¿ya? Y el arquitecto funciona como la
inteligencia artificial. Ya ahí en su despacho tenía como todas las bases de la creación de la Matrix. Ya él le explicó todo el proceso de la Matrix, que estaba ocurriendo, que habían llegado varios elegidos, ya habían hecho un proceso de cómo salvar a las personas que iban a ser aniquiladas, etcétera, 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 para los que vieron la película. Así van a entender lo que estoy diciendo. Y el arquitecto le dijo, mira, existe esta situación, tu pareja va a morir, ¿ya? Y tú tienes dos opciones, salvar a tu pareja y muere toda la humanidad que estaba recluida en un lugar, o tú vas y salvas a la humanidad y tu pareja muere. Entonces, lo más lógico ya era salvar a toda la humanidad y sacrificar a la pareja. Entonces, este personaje de Matrix empieza a sentir todo el apego, todo el dolor interno que significaba que su pareja muriera. Entonces el arquitecto empezó a percibir y se dijo, ven el amor. El amor hace tomar las peores decisiones, los peores desastres de la historia tienen que ver con ese sentimiento. Bueno, la cosa es que el protagonista prefirió salvar a su pareja y ocurrió una serie de sucesos en donde esa humanidad no fue aniquilada. ¿Ya? Entonces, ahí no siguió el parámetro de la inteligencia artificial, o sea, se rompió a través de la conciencia y quizás se tomó una decisión que a todas luces iba a ser catastrófico, catastrófica y que si uno ponía en la balanza, era menos inteligente que la que tomó el protagonista. Pero eso tiene que ver con la diferencia ya de la inteligencia artificial con la conciencia, con las decisiones que puede tomar la conciencia que a veces se pueden presentar como irracionales, ¿ya? Como no lógicas. Y ese es la diferencia de la conciencia, ¿ya? Que nosotros planteamos, por ejemplo, en estas clases que tienen una dimensión que va más allá de lo artificial. Porque si luego se dice que los hospitales después van a estar regidos por la inteligencia artificial porque van a tener todo la información de la medicina actual, ¿ya? Entonces no va a ser necesario que muchos jóvenes estudien medicina y estén 5 años gastando mucho dinero y más encima para ser un buen profesional se necesitan años de experiencia. Eso va a estar todo contenido ya en una base de datos en cada hospital. Entonces uno va a llegar y le van a dar el mejor tratamiento, pero le van a dar el tratamiento de acuerdo a la información y a los parámetros existentes. Y la ciencia es un eterno proceso en donde se va reactualizando día a día. Y más encima también la ciencia obedece a ciertos intereses corporativos. Lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, existe una disciplina que se llama biodescodificación, que explica el origen de las enfermedades y cómo se pueden resolver, ¿ya? A través de procesos psíquicos, psicológicos, de trabajo emocionales y seguro, y tienen una postura con respecto al cáncer. Pero seguro que si uno va después a estos hospitales donde está regido por la inteligencia artificial y si no está integrado la biodescodificación en estos hospitales, a uno la inteligencia artificial le va a dar la mejor receta de quimioterapia, obvio. Pero si uno no cree en la quimioterapia por otro tipo de enseñanzas que están fuera del sistema, la inteligencia artificial no lo va a orientar en ese sentido.
Ese es un ejemplo. Bueno, nos escapamos bastante del tema del ego, solo para entender, ya que el ego también funciona así, es una identidad que funciona con una lógica de acuerdo a una información X y asocia estos pensamientos, esta información, en esa misma identidad, ¿ya? Miren, en El Señor de los Anillos salía simbólicamente el ego como este ser que se llamaba Sméagol. Yo creo que vieron mucho esa película. Y Sméagol guiaba al hobbit que tenía como misión disolver el anillo, porque el anillo otorgaba poder, pero también encadenaba las mentes de las personas. Pero este ser lo guiaba, entonces le servía en ese camino iniciático. Este era el mono verde pelado. Pero este mono vivía en la polaridad. Entonces a veces odiaba al amo y a veces le decía que lo quería. Entonces a veces, y tenía como doble personalidad. Y a veces decía, el amo es bueno, y aparecía como el otro Sméagol le decía, no, el amo nos odia, el amo te quiere matar. Y después el otro decía, no, si es bueno. Ya. Así en nuestro ego. Nosotros estamos en un constante batallar de pensamientos opuestos. Ya siempre estamos en esa discordia y en ese batallar de las polaridades. No hay un centro de gravedad permanente ahí. Ya es una ilusión que hay un yo, que hay un personaje real y verdadero. Y luego, pero lo interesante y el dilema es que le sirvió en el camino, lo guió a donde tenía que llegar, que era a Mordor, creo, y ahí tenía que lanzar el anillo en un volcán. Y cuando llegaron al final, este ser, este Sméagol, como necesitaba y quería y codiciaba el anillo, se pone a pelear con el hobbit para arrebatarle el anillo. Entonces pelean, 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 y al final Sméagol cae al volcán, a la lava ardiente y muere. Se quema. Y el anillo también se cae con él. ¿Qué quiere decir esto? Que el ego en el camino, incluso en el camino espiritual, siempre está ahí, en el camino de la vida, también nos va guiando porque es un recurso que es inevitable que funcione. Pero cuando se llega a la liberación total, o sea, al final del camino, el ego es un impedimento. Porque el ego lo que busca es poder, ¿ya? Busca la inmortalidad en esta dimensión ilusoria y busca puro poder. Entonces, claro, ayudó al iniciado que era el Hobbit en un camino trascendente de llegar a la liberación de todos los seres lanzando el anillo, pero al final, como él quería poder, fue el último gran impedimento. Entonces es como que al reino de los cielos está invitado el ser, el alma, pero el ego no está invitado y no puede penetrar porque no es de ese mundo. No es del mundo trascendente divino, pertenece a otro mundo ilusorio y en el cual pretende y busca objetivos de poder. Y se pueden revestir con propósitos bastante espirituales, pero todo eso es a la larga una farsa, ¿ya? Y esto también ocurre en Matrix porque en Matrix al final el protagonista lucha contra el señor Smith, que representa también esa parte, ese aspecto, y lo derrota. O sea, todo al final tienen que derrotar esa es como la batalla final. Eso también le ocurrió a Buda con la historia que contamos al principio. Al final él tuvo que
disolver el ego porque lo reconoció en su conciencia que era pura ilusión. Ahora vamos a poner lo textual de las láminas para seguir avanzando. En cuanto a Gurdjieff, ¿qué dice del yo? Para el cuarto camino, el yo cobra un carácter determinado por lo externo, por el físico. No es una unidad y se fue gestando de forma azarosa. O sea, se fue realizando solo, ¿ya? Se generó el ego, apareció. Cuando hablamos de la raíz del ego, que tiene que ver con eones y eones de tiempos anteriores para fijarlo en un espacio temporal, esto se gestó de acuerdo a una intención delirante de separación del origen divino. Mire, incluso los podemos comparar cuando los hijos quieren cortar toda relación con los padres, ¿ya? Y un hijo se puede ir en contra del padre y quiere hacer su propio camino, pero no quiere saber nada. Quiere una separación total con los padres y se va y desaparece. Eso también es ilusorio porque en otros niveles del alma energético, esa ligazón de alma no se puede cortar, ¿ya? Entonces, por eso en esta disciplina que tiene que ver con lo transgeneracional, se habla que esas personas que dicen yo no tuve papá, así que mi papá no existe y no me influye en nada, también es relativa porque en otra dimensión del alma sí tiene un papá, sí tiene esa energía, pero la tiene bloqueada, la tiene en la sombra, ¿ya? Entonces cosas que no se pueden cortar aunque uno lo pretenda. Y ahí se gestó un ego, pero la raíz del ego. Acá estamos hablando que en nuestras vidas particulares también se va gestando ese ego de manera azarosa, ¿ya? Y la doctrina, y Gurdjieff no habla del ego como una unidad, sino que eh, habla de algo parecido al ello y que tiene que ver con el plural, ego plural, agregado psicológico, yoes, ello. Gurdjieff hablaba que nosotros que estamos conformados por una multiplicidad de yoes, no solo un yo. Y aquí también Gurdjieff muestra, o las enseñanzas de Gurdjieff se pueden graficar de esta manera en una antípoda entre lo que es la conciencia o la inteligencia pura, ya más despierta, a cómo funcionamos con el ego, cómo funciona el ego. Entonces, en relación al cuerpo, ya, el cuerpo funciona de manera autómata. Con el ego, trabaja bajo la presión de influencias exteriores. Entonces, el ego siempre está respondiendo a esas influencias exteriores porque también ignora su origen, ¿ya? Pero a través de la conciencia, el cuerpo obedece a los deseos o a las emociones sometidas a la inteligencia. Ahí hay una diferencia. Pasamos ahora a las emociones. Con el ego, los deseos son producidos por el automatismo, ya, deseos automáticos.
Entonces también se está reaccionando a esos deseos automáticos. Y se puede reaccionar ya sea represión o vivenciarlo a concho. Da lo mismo, pero responde a esos deseos automáticos. Y en cuanto a la conciencia, ya más despierta, las emociones son poderes emocionales y deseos que obedecen al pensamiento inteligente. O sea, ahí hay no un control, pero se va procesando de una manera inteligente lo que son las emociones. Los pensamientos que resultan de los deseos, ¿ya? Esto también tiene que ver con lo que hablaba Joy Dispensa, de que, claro, las emociones son respuesta a pensamientos y los deseos también son respuesta a muchos pensamientos. Pero cuando esos pensamientos ya se transforman en un programa instalado incluso a nivel celular, ya ese programa funciona solo y los deseos se activan también de manera automática y producen pensamientos. Y ahí se va creando como un círculo vicioso. Y los pensamientos, en cuanto a la conciencia, son funciones del pensar que obedecen a la conciencia y a la voluntad. Ya una gran diferencia. Y el yo conciencia, voluntades múltiples y contradictorias producidas por los deseos. Esos son los distintos yoes. Y en la conciencia sí está el yo. ¿Ah? El yo ahí ya más individualizado. Y ahí se entra en contacto con el yo real, con el yo superior. Y ahí podríamos hablar de ese ego, pero en unidad, en conciencia y voluntad. Ahí está la diferencia. En la inconsciencia hay una pluralidad y en el trabajo consciente eso se empieza a formar en una unidad, pero consciente. Lo que aclara Gurdjieff, el autómata depende de las influencias exteriores y las otras tres funciones dependen del cuerpo y de las influencias exteriores que éste recibe. Los deseos o las aversiones, yo deseo, yo no deseo, me gusta, no me gusta, es decir, las funciones que ocupan el lugar del segundo cuerpo, dependen de choques y de influencias accidentales. Todo es bastante accidental. Todo viene del inconsciente, todo tiene que ver con influencias exteriores. Ahí no hay voluntad, no hay elección, no hay discriminación, nada. Esa es la naturaleza de nuestros yoes. El pensar que corresponde a las funciones del tercer cuerpo es un proceso enteramente automático. Incluso, claro, el pensar es automático. Uno no elige qué pensar. No es una creación. Uno piensa nomás. La calidad de los pensamientos es la diferencia. En el hombre mecánico falta la voluntad. No hay más que deseos y lo que se llama su fuerte o su débil voluntad no es sino la mayor o menor permanencia de sus deseos, de sus ganas. Si un hombre no resiste jamás a alguno de sus deseos, si está en connivencia con ellos, si los favorece, si aún los alienta, no tendrá jamás un conflicto interior en él, nunca tendrá fricción y por lo tanto no habrá fuego. Pero si para alcanzar una meta definida combate, aquí para que se entienda bien ese combate, que es observación y no dejarse dominar, ¿ya? Los deseos que se atraviesan en su camino, crea de esta manera un fuego que transformará gradualmente su mundo interior en un todo. Esto tiene que ver con lo que hablamos una vez en una clase que
se refería a la guerra interna. Claro, en estados de conciencia real, ya en dimensiones espirituales, no existe ninguna guerra, porque no hay conflicto, sino que hay armonía. Pero en este mundo de apariencias, donde todo se muestra en contraposición y en polaridad, sí, ya hay que asumir que hay que decidir y discriminar. Y ahí, cuando uno dice, no, no quiero ser una marioneta de deseos o de poderes inconscientes automáticos que florecen y que me hacen reaccionar, ahí se produce una fricción. Y aquí se habla de un fuego. Y esa fricción, ese conflicto, ya es súper necesario en el camino. Tiene que existir esa especie de conflicto para que uno realmente vaya despertando a la ilusión y vaya armonizando todo eso, logrando el entendimiento de la raíz profunda de lo que está sucediendo. Ya, bueno, y aquí sale una clave. Cuando uno quiere lograr algo definido, ya, ahí comienza una fricción porque va a haber muchas fuerzas que se van a oponer y fuerzas externas como internas se van a oponer a esos objetivos definidos. Y eso produce un conflicto, pero es parte de esa guerra interior, es parte del camino. Y para terminar esta sesión, aquí salen algunas definiciones del curso de milagros. Hemos hablado de este libro que es bastante difícil, pero cuando uno lo va entendiendo es fantástico para el despertar de la conciencia. ¿Qué dice el curso de milagro del ego? No es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad de que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. En su demencia cree también haber vencido a Dios. Es un sistema de pensamientos. No puede producir amor, paz, felicidad. Ideas falsas, creencias demenciales, contrarias a mi verdadero ser. Nace de la falsa idea que me puedo separar de Dios. Es lo que el señor Smith es a Neo, lo que Mara es a Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es bastante radical lo que habla el curso de milagro con respecto al ego, pero estas definiciones también hay que estudiarlas, hay que entenderlas para llegar a entender estas definiciones tan rotundas. Pero eso se logra cuando uno logra comprender el sistema de pensamientos del ego, porque es en sí ese programa, esa inteligencia artificial, funciona con ciertas lógicas, con ciertos parámetros, ¿ya? Que son la base del funcionamiento de ese programa. Y ahí uno puede entender que a la larga, a pesar de muchos instantes de plenitud, de muchas cosas que a uno le dan satisfacción, a la larga, como están siempre en la polaridad y en los ciclos, sometidos a ciclos, ya lo impermanente a la larga no puede producir amor, paz y felicidad, porque esos son estados permanentes del ser, que van más allá de las circunstancias y de los logros exteriores. Tiene que ver cuando uno se reencuentra con su esencia divina. Ahí uno logra la felicidad, la paz, el amor, porque esos estados del ser divino están más allá de las circunstancias.
Entonces, una persona puede estar sola en amor, con pareja en amor, puede ser más o menos eh, carente, pero puede estar en amor, puede tener una vida muy humilde y vivir en paz. Incluso, ya estamos hablando fuera de situaciones de supervivencia, independiente de su situación, puede vivir en paz. Y la felicidad también, la verdadera felicidad del ser interna, va más allá de estados de dolor y de placer, porque una persona puede mantener ese estado de felicidad incluso con pérdidas muy queridas en su vida. No deja de ser feliz. Ser feliz es saber procesar incluso el dolor, las pérdidas, los fracasos o cuando se muere un ser querido. Una persona que realmente tiene esa felicidad interna no se nubla completamente ni cae en el vacío cuando en lo exterior pierde algo que le producía un bienestar. Entonces, el ego sí funciona así. Y es tan loco el ego que a veces va logrando esos objetivos y después ya se aburre de ello o ya no le producen esa gran satisfacción y empieza a buscar más. Entonces, hay que entender el sistema de pensamientos del ego y el sistema de cómo funciona el ser son de naturaleza totalmente diferentes. Ahora, sí hay que entender que el ego es un administrador, es inevitable. Como hablábamos también la otra vez, es como que el jefe real y verdadero es el ser, ¿ya? Entonces, el ser, porque también funciona acá, nuestra conciencia también necesita lograr ciertos objetivos y necesita funcionar. Entonces, el ego es el que administra todo eso. Entonces, quién realiza en la materia ciertas funciones? Bueno, el cuerpo físico. Y el personaje es el que interactúa. Entonces, nosotros como jefe podemos decir, ya, yo quiero tener éxito en esto, porque la excelencia, el hacer las cosas bien, en que todo resulte de manera próspera y armoniosa, tiene que ver con una intención del alma y del ser, obvio. Pero estamos siendo limitados por el personaje y el personaje es el que tiene que interactuar en una gran dimensión, mandatado por ese objetivo de la conciencia. Por eso, el ego ahí, el personaje, de acuerdo a sus recursos, administra y trata de hacer lo mejor que puede con su ambición, con su sistema de pensamiento y a veces las cosas resultan de manera bien parcial y ahí viene una toma de conciencia. Pucha, y ahí esa toma de conciencia la hace el ser. El ser dice, pucha, a ver. Pongamos el caso en este negocio, me equivoqué con esto, no lo hice bien acá, me enojé con una persona que me convenía, pucha, fui prejuicioso con este otro socio y no debía haberlo hecho. Entonces, el análisis de la conciencia viene después, pero el personaje es el que pone la cara y el que administra. Eso sí que hay un 3 o 5% de conciencia despierta que interactúa en ese proceso. Pero como el 90 y tanto es ego, bueno, ahí siempre estamos en un eterno análisis, en una eterna reflexión y en un eterno aprendizaje. Y hablando ya de un camino iniciático, ya cuando llegamos a una cumbre de liberación, casi como el Buda,
ahí ya ese personaje, ese administrador, se le da de baja y no sirve. Y lamentablemente, como sale en las películas, parece que ese administrador después se va en contra del ser. Y hay una lucha, eh, pero al entender su naturaleza se disuelve. Pero obviamente que opone resistencia porque no quiere ser disuelto. Bien profundo este tema, en todo caso. Algunas palabras para finalizar la reunión de hoy. ¿Qué pueden decir al respecto? Delante dijiste que era como un juego que había que ver desde afuera y como que el avatar era nuestro personaje. Claro. Ese personaje ese personaje es precisamente movido por el ego. Mira, sí, claro, porque ahí ya entramos en complejidades. ¿Qué es el personaje? Ya sí, el personaje puede ser neutro porque puede ser ya Miguel Roja, trabaja en tal parte, nacionalidad chilena, ya está definido, pero claro que el ego ahí eh, está dentro de ese personaje, ya está identificado con el personaje, se cree el personaje. Claro, Pero ahí estamos hablando del ego como unidad, pero en el fondo son una multiplicidad de yoes, muchos yoes, y que muchos no están en afinidad, sino que están en conflicto, pero habitan dentro de uno igual. Por eso que en la película El Señor de los Anillos, Sméagol, que representaba, digamos, nuestro ego, estaba constantemente peleándose entre él mismo, como en una doble personalidad, en un conflicto permanente. Eso es bien simbólico. Pero sí tiene que ver con lo que tú dices, porque, bueno, yo siempre saco las películas y si alguien no las ha visto, bueno, una invitación para que las vea. En Matrix, Neo era el ser y el señor Anderson era el personaje. Entonces, el señor Anderson, cuando se introducía en la Matrix, era ese avatar. justo la estoy viendo ahora, es muy bueno. Sí, sobre todo la primera, la segunda. Sí. Además que tiene cada detalle que vale la pena verla varias veces. Es la primera vez que se ve, no es muy fácil asimilarla. Claro que sí. ¿Algún otro comentario antes de cerrar la clase? No sé, yo igual de repente entre el ego, la personalidad, la mente y el alma, de repente siento que el ego también nos sirve para aprender lo que tenemos que aprender en este plano, digamos, porque, o sea, el ego yo siento que es como nuestra parte que como tú dices que es nuestro administrador, pero como nuestro administrador también mete la pata, se equivoca y tal vez sin él no podríamos aprender lo que tenemos lo que vinimos a aprender también. O sea, es como el cuerpo, digamos, que es Es el un motor medio. que moviliza el alma, eh, Es es que un medio, claro, es un medio inevitable, pero no lo confundamos con lo que realmente somos, porque ese es el problema. Nuestra conciencia lo confunde con lo que somos. No lo ve como una identidad artificial. O sea, mira, yo no existo, tú tampoco existes, no existimos. Esa es la verdad. O sea, ¿nos cae en la cabeza eso? No, hay una resistencia. El que existe es el ser, no, no el ego. Entonces yo estoy hablando con Patricia Canales, estoy hablando con un avatar ficticio, artificial, ¿ya? Que cree, que tiene valores, que tiene pensamiento, que tiene gusto,
que tiene experiencia, cree saber lo que es bueno, lo que es malo, creemos saber lo que es Dios, lo que es el demonio. Bueno, pero todo eso es relativo y todo eso tiene que ver con una construcción, con un constructo, con una entidad limitada y que funciona de acuerdo a un sistema y a unos parámetros que no son de acuerdo a nuestra naturaleza divina. Funciona de otra manera. Entonces, claro, como tú dices, sirve, es un medio inevitable, sí, obvio, porque no hemos alcanzado la conciencia absoluta. Ya, mientras más vamos siendo conscientes, cada vez ese administrador va a ser más innecesario. Va a ir perdiendo su ejecución. ¿Ya? Ahora, claro, es un proceso. Mientras más consciente y más conectado al ser una persona, ese ego lo va a conducir, alguien dijo por ahí, lo va a domesticar de la mejor manera. Claro, obvio que sí. Hay egos que son menos destructivos, menos conflictivos, más asertivos, obvio, porque ya esa persona ya tiene un cierto desarrollo, ya te pone su conciencia del ser en una serie de decisiones fundamentales, ya no es tan reactivo. Mira, también Pero no se es que puede ser, entonces se puede, mira, alguien, pues, uno, espérate, por ejemplo, tú, imagínate que tú estás sentada ahí, tú eres jefe de una empresa y tú tienes un vendedor, o tienes un junior, o tienes un administrador, ¿ya? Y ese administrador está ahí no porque quiera que tú triunfes, porque tú seas feliz, porque tu empresa no, tenga un éxito total. No, él está ahí por sus propios beneficios, ¿ya? Y solo trabaja porque tú le estás dando trabajo y él recibe algo, pero está por sus propios intereses y sus necesidades. No tiene puesta la camiseta para nada, pero funciona y es bien torpe y no es lo más inteligente, lo más consciente, nada. Pero a ti te sirve igual para ciertas funciones de tu empresa. Y tú muchas veces te das cuenta, pucha, se equivocó, pucha, se enojó, se puso a pelear con esta persona, pucha, se enamoró de una cliente, la embarró. Entonces tú siempre lo estás poniendo en el banquillo de los acusados, le estás diciendo, oye, hace bien tu trabajo porque de nuevo te equivocaste acá, porque no sé, desapareció dinero, no sé si fuiste tú. Así es uno con el ego, el ser con el ego. Pero es inevitable contar con él. Pero también, como les digo, sea, hay egos bastante no se le puede matar, no se le puede matar, como y dicen muchos que hay que matar al ego. O sea, yo mira, creo en que una clase, igual, en una eh, clase no podemos ver todas las aristas que tiene que ver con esto, porque el ego también es un pensamiento y tú cuando cambias tu pensamiento, un ego desaparece. Mire, imagínate que a ti se te perdió dinero y tú juras que fue una persona, porque todos los datos ya calzando que una persona te robó ese dinero. Entonces tú tienes un pensamiento y hay un yo tuyo ahí que dice, esta persona es ladrona, no es confiable. Y después se descubre que no fue esa persona. Ese yo que pensaba, sentía y se resguardaba de esa persona desaparece inmediatamente, automáticamente. Ese ego mm, se disolvió. Entonces nosotros cuando ya nos integramos a nuestro ser, eso de lo que creemos ser, llega un momento que se disuelve. Eso aparece en la ya. iluminación de Buda. Su yo, que se le apareció idéntico a él, ¿cómo no se va a identificar si se está viendo él mismo?
enfrente está sentado él mismo meditando. Pero él dice, no, esto es una proyección, este no soy yo. Y cuando le dice que es pura ilusión, desapareció. Así de interesante es. Ujú. Clarísimos los ejemplos. Bueno, lo Sí, dejamos hasta hola, buenas acá noches, disculpa por... y yo, Ay, no. no, ¿Y pero qué tal? la clase, luego viene una reunión, pero yo tengo que salir de esta clase y después entramos de nuevo con la misma dirección de Zoom, ¿ya? Ya, Ok. listo. Así que muchas gracias a todos, que Y estén con muy otro bien. ego. Entras con otro ego. Sí, ahí el ego de la reunión. Claro, Y no es claro. chiste, me pongo otra cara. No es chiste.